Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Como hemos venido hablando semana con semana, en octubre inicia una nueva era en la presidencia de México con Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar el poder ejecutivo en la República Mexicana. Hay un gran reto que se viene heredando desde que Felipe Calderón echó a perder al país con su lucha militarizada contra el narcotráfico, que es la inseguridad y la violencia que genera no solo el crimen organizado, sino también el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Para hablar de esta realidad y los retos que tiene Sheinbaum, le agradecemos muchísimo que esté nuevamente con nosotros al historiador y doctor Lorenzo Meyer. Doctor, muchas gracias por regresar a Entre Washington y México. Es un gusto estar con ustedes, Jesús. Doctor, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es lo que usted considera que ocurrirá en materia de seguridad con lo que le entregará el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum? La pregunta es muy clara y precisa. La respuesta desafortunadamente no la tengo en la misma dimensión, con la misma calidad. Hay muchas incógnitas en relación al proceso que estamos viviendo. Vamos a entenderlo primero en grande, el macro proceso. El objetivo de Andrés Manuel López Obrador al llegar al poder en 2018 era ni más ni menos que cambiar la naturaleza del régimen, no solo tomar las riendas del gobierno, sino modificar el régimen, es decir, el modo como se hace política, en donde el gobierno es uno de los actores principales, pero no es el único. Están el sector económico, la cultura, las estructuras sociales, en fin, toda esa mezcla. Entre otros problemas del régimen que ahora queremos ver algunos, como el viejo régimen, el régimen del PRI, y luego de la alianza PRI-PAN, uno de sus problemas es justamente el de la inseguridad. La inseguridad la vive México sobre todo en regiones. No quiero decir que no se sienta en todo el país, pero en algunas partes, como yo que vivo en la Ciudad de México, lo vivo muy tangencialmente. Podría uno decir que no es un problema en la zona donde yo habito y en muchas de las zonas metropolitanas del país, pero en otras, vaya que sí es casi el centro de la vida de esa región, porque el crimen organizado que nació con el narcotráfico y que poco a poco se expandió en el final del siglo pasado y que ahora domina el territorio de ciertas regiones, pues es un fenómeno muy complejo y que no puede pedírsele exclusivamente a la autoridad mexicana su control, porque es un fenómeno que tiene conexiones internacionales, en particular con Estados Unidos. Si la variable externa no tiene México posibilidades de controlarla, y esa variable externa, como muchas otras de las razones de nuestra política exterior, reside en los Estados Unidos, no únicamente, pero principalmente.
Doctor, hay una cuestión importante en todo esto. Me parece, en los años que yo llevo trabajando en temas del narcotráfico, ha sido la diversificación de los criminales que, aprovechando justamente la mantra de cárteles, y que incluso varios de estos que cometen pues actividades violentas ni siquiera pertenecen a los cárteles, asumen nombres para aterrorizar a la gente. Y esto es lo que le quiero plantear. Hace poco estuve en la Ciudad de México, viajé a Morelos y viajé al Estado de México, en donde lamentablemente, doctor, en los pueblos, la gente que antes vivía vendiendo verduras, carne, pollo en los mercados, ahora tienen que pagar un derecho de piso, y no necesariamente a cárteles, sino a criminales que se hacen pasar por integrantes de grupos del crimen organizado, que no lo son, eran delincuentes comunes y corrientes. ¿Cómo encontrarle una solución a esto, doctor, si la mayoría de esta gente humilde que vende verduras se quejan de que las autoridades no les hacen caso ni a nivel municipal, ni estatal, y mucho menos federal, y no creen en la Guardia Nacional? Jesús tiene razón hasta cierto punto. El núcleo de la organización criminal se formó hace tiempo con el narcotráfico y luego se fue diversificando, dispersando. Es como un cáncer que tiene un origen que podemos conocer y luego lo vemos que ya se dispersó a otros órganos del cuerpo y que en cierto sentido ya es independiente de esos otros, del órgano original. Eso está pasando. Son dos caras del crimen organizado, pero la mata, el núcleo original, sí es un crimen que tiene recursos enormes por la vía del narcotráfico, pero que ha hecho escuela, casi diría yo que ha entrenado a algunos de los miembros del otro crimen que sí vive de extorsionar dentro de México. El cártel de narcotráfico vive de la conexión con el exterior, pero una de sus extensiones ya vive del crimen dentro, de la extorsión dentro. Uh-huh. Y aquí entramos en el tema de la corrupción, que es un tema viejo en México y que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador señala que es el principal problema de México. La corrupción de sus autoridades y que permite esto, de encontrarse con extorsionadores que ya no funcionan por razón del mercado exterior, sino del mercado interior, y que se ha ramificado. Aún en la Ciudad de México había el cartel Tepito, por ejemplo, que se supone que en ese momento ha quedado, si no desaparecido, sí muy debilitado. ¿Cuál es el ingrediente que ha tenido la Ciudad de México en comparación con otras zonas del país para mantener a raya a estos carteles internos que sí comercian con drogas, pero no es su principal, no es su única ni su principal fuente de ingresos? Pues son los sistemas de inteligencia, que es lo que se supone que el siguiente sexenio, en donde la parte de combate al crimen organizado va a quedar a cargo de García Harfuch, que fue el personaje policíaco que más o menos sometió a control al crimen de la Ciudad de México, que le llevó a un enfrentamiento que por poco y le cuesta la vida a él, aunque sí le costó la vida a sus guardaespaldas. Sí. Pero, oiga, doctor, ya que menciona a Omar García Harfuch,
No se le acusa de nada, pero el hecho de que haya sido uno de los lugartenientes de Genaro García Luna, este exfuncionario del gobierno de Calderón, ahora narcotraficante en espera de ser sentenciado, en Estados Unidos se le mencionó en varias audiencias a García Harfuch. Primero en las del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y luego en las de Genaro García Luna. Yo le quiero hacer esta pregunta tomando en cuenta la manera en la que actúa el sistema judicial de Estados Unidos. No inmediatamente. Dejaron pasar 7 años para echarle el guante a García Luna y dejaron pasar un par de años para detener al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Le causa a usted preocupación el hecho de que García Harfuch haya sido mencionado en estos procesos judiciales del narcotráfico? Sí y no. El ejemplo de García Luna y del general Cienfuegos, los ejemplos contrastantes, algo nos dicen sobre la forma en que Estados Unidos o las autoridades judiciales de Estados Unidos hacen sus acusaciones. A García Luna lo tienen ya bien metido dentro del sistema de la autoridad norteamericana. Sin embargo, a el general Cienfuegos, ya que lo tenían, ya que estaba en Estados Unidos, lo dejan ir. Pero por una negociación política, doctor. Pues una negociación política, todo es política. El sistema judicial también es político, como el mercado es político, como todo tiene en su base una política, pero no lograron construir o no quisieron construir el caso, porque también a García Luna lo dejaron operar hasta que ya no servía para más y entonces se le echó el guante. Estaba en las mismas condiciones el general Cienfuegos, pero no hubo la posibilidad o no hubo la voluntad o no sé qué del sistema judicial norteamericano. En el caso del general, ¿quién falló ahí? El propio sistema judicial norteamericano. Doctor, perdón que ahí lo interrumpa, pero no sé si vio el libro que escribí a sus órdenes, mi general, y ahí me lo dice pues Marcelo Ebrard, que era el canciller, me lo dice la embajadora, me lo dicen quienes estuvieron, que Washington cambió de posición en cuanto le hicieron llegar la advertencia del presidente López Obrador al entonces Procurador General de Justicia de Donald Trump, William Barr. O no lo regresan sin cargos o salen expulsados los agentes de la DEA de México. Y ese fue el detonante. Caramba, qué fácil es doblar a Estados Unidos entonces. Eso es lo que yo digo, en lugar de que cuando se enojó el presidente López Obrador por la publicación de mi libro, me parece que no lo leyó porque eran las palabras de su canciller, pero fue la única vez que ha doblado México a Estados Unidos y creo que eso es de aplaudirle porque tienen tanto miedo que sus agentes salgan que eso generan. Por eso le preguntaba la situación. Y más allá del caso Cienfuegos, digo, ¿usted confiaría en que en algún momento, como han actuado con esa cautela y bajo sus intereses y con esa doble cara que tienen, el caso García Harfuch pudiera resurgir más adelante? Puede resurgir, pero van a tener van a entrar, ese es el problema de una relación asimétrica. La gran potencia, la potencia imperial, tiene puntos débiles, se comporta desde luego básicamente como eso, como un poder hegemónico imperial y que impone sus reglas. Pero si desestabiliza el sistema supeditado, en este caso México, le genera más problemas de los que le resuelve. Siempre ha tenido esa
ha habido esa dualidad. Entonces, si a García Harfuch no le encontraron lo suficiente, aunque han sido mencionadas tantas personas y tantas cosas, que ellos no han procedido en contra de García Harfuch. Y lo que sí ha sido un hecho, a mí el personaje me es hasta cierto punto indiferente, no lo conozco. Bueno, lo he visto un par de veces, saludado y listo, nada más. Pero sí reconozco que la situación de seguridad de la Ciudad de México mientras él estuvo a cargo fue relativamente exitosa. La sensación de inseguridad que sí existía en la ciudad ha disminuido, no ha desaparecido, ha disminuido. Ese es un hecho comprobable de García Harfuch. Entonces, frente a los dimes y diretes, si el sistema norteamericano no quiere enfrentarlo, pues es en buena medida un problema de ellos, que nos lo pueden revertir, desde luego. Ya lo veo ya como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, y que de repente salga una acusación bien fundada en su contra. Pero no actúan así los gringos, doctor. Yo se lo digo porque en 2009 publiqué en Proceso, con nombre y apellido, Tony Placido, que era el jefe de operaciones de inteligencia de la DEA, señalando a Genaro García Luna en conexión con el cártel de Sinaloa. Y vea cuántos años pasaron después de eso, 10 años. Y me acuerdo que me desmintieron en su momento el gobierno de Calderón, señalando que no era cierto, que nada. Pasa el tiempo y vea la realidad. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar esto porque sé que usted, además de historiador, ha sido un gran observador de lo que ha ocurrido en lo que va de este gobierno. Mucha gente fuera del entorno capitalino desconfía y no cree en la política de abrazos no balazos por la realidad que hablábamos de la inseguridad en muchas regiones. ¿Usted qué balance haría de esta estrategia en el ocaso de este sexenio? Esa es la pregunta central. Está muy buena, Jesús, porque se distorsionó mucho eso de abrazos y no balazos. No quiere decir, nunca lo quiso decir así, voy a ir a ver a los narcotraficantes y abrazarlos, que es lo que la oposición le echó en cara cuando saludó abiertamente en público a la mamá del Chapo, que le fue a pedir de favor que intercediera para que dejaran ver a un familiar del Chapo en prisión. No es una demanda extraordinaria viniendo de una mamá, y que aceptó saludarla Andrés Manuel López Obrador en público. Si hubiera algo tenebroso en eso, no lo hubiera hecho. El abrazo no es a los narcotraficantes, el abrazo es a aquellas zonas sociales de jóvenes, especialmente de jóvenes, de clase baja o de clase realmente pobre, que son la fuente de reclutamiento de los narcotraficantes. Para ellos son los abrazos. Y entre más abrazos, ese es el corolario, entre más abrazos haya por parte del gobierno y de la sociedad mexicana en su conjunto hacia esos jóvenes que la propia sociedad, el propio gobierno ha puesto por políticas anteriores en situaciones de desventaja, de pobreza, en donde solamente el crimen organizado les ofrece una salida rápida, exitosa, a un precio enorme. El precio es vivir poco, pero ya no en la condición miserable y humillante en que nacieron y pasaron su niñez y su adolescencia. Ellos son los que van a ser abrazados, no los narcotraficantes. Los balazos entonces van a disminuir en la medida en que la autoridad
logre, y la sociedad sobre todo, logre poner sus recursos, su inteligencia, su capacidad y su voluntad en disminuir las zonas de pobreza, de miseria franca, absoluta que hay en México. Entonces se secará parcialmente, creo yo, la fuente de reclutamiento de los ejércitos que tiene el crimen organizado, el que tiene ligas internacionales y el que ya está nada más con un horizonte nacional. Esa política, Jesús, no estoy descubriendo nada nuevo, No. Tarda mucho tiempo en madurar. Entonces, los balazos van a seguir, pero no es ese el énfasis. Sí. Ahora bien, García Harfuch va a tener ahora en el nuevo sexenio, sumando las estructuras de inteligencia que tienen más presupuesto. En un artículo de hoy del Milenio, por ejemplo, se hace una comparación con el presupuesto que tiene Brasil o la Argentina para sus servicios de inteligencia, para seguir al crimen y combatirlo de esa manera, mucho más bajo que el de México. México está poniendo, en el caso del crimen organizado, sus recursos en la inteligencia más que en los balazos, lo cual me parece bien. Ahora, esa inteligencia puede fallar debido a la corrupción interna del propio aparato de gobierno. Por lo tanto, sí acepto lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que el principal problema de México es la corrupción de sus aparatos de gobierno y de la élite, que finalmente es parte central del régimen, si no del gobierno, sí del régimen. Eso tarda mucho tiempo en madurar, y los Estados Unidos lo saben, porque a fines del siglo XIX era un sistema, el sistema político de Estados Unidos completamente corrupto. Correcto, sí. Doctor, pues nos queda un minuto, lamentablemente, porque el podcast es breve, pero le quiero hacer esta pregunta, ojalá me la conteste en un minuto. ¿Usted ve un atemperamiento en la estrategia de seguridad de Sheinbaum respecto a la que tuvo el presidente o la que está teniendo todavía hasta el final del sexenio el presidente López Obrador, y una continuidad en lo que muchos llaman la intervención más profunda de los militares en temas de seguridad del país? Bueno, Claudia Sheinbaum ha dicho que va a continuar en lo esencial la política de Andrés Manuel. No ha dicho que vaya a dejar de lado la de abrazos y no balazos, pero va a estar más madura porque ya pasó el momento de cambiar la política y de echarla a andar por la parte de reformas sociales, los programas sociales dedicados en particular a los jóvenes. Ya empezaron a madurar, pero seguirán tardando todavía. Así que yo no veo en lo inmediato no han dado señales de que vaya a cambiar eso, aunque la señal mandada hasta ahora es que los servicios de inteligencia más complejos, el gasto más importante, va a estar en manos de Omar García Harfuch, que no es militar. Eso depende en muy buena medida de que dé resultados él. Si no da resultados él, retirar a los militares, el ejército y a la Armada y a la Guardia Nacional ahora de este tema tan central para la sociedad mexicana, pues sería realmente muy difícil de pensar. Por lo tanto, la jugada está en que García Harfuch
con la coordinación de todos los sistemas de inteligencia, sea capaz de dar resultados. Si no da resultados en los primeros años, bueno, pues nos vamos a quedar en una situación muy peculiar, porque los balazos no dieron resultado. Eso sí ya quedó claro con Felipe Calderón. Si estos abrazos tampoco dan resultado, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Pero por el momento, yo no creo que estemos en esa pregunta, sino en acentuar lo de la inteligencia para no acentuar lo de los balazos, esperando que los abrazos, que es la transformación de la estructura social mexicana, maduren y disminuyan el atractivo para los jóvenes de ingresar a las filas del narco o del crimen organizado en general. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Entre Washington y México, y como siempre, muy agradecido y con la esperanza de que más adelante vuelva a estar con nosotros. Igualmente, Jesús, y hasta la siguiente. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y como en cada sesión de Entre Washington y México, el podcast, Fernanda Álvarez, con lo más importante es leer. Y la veo con la copita de... ¿Es un Malbec o es un Cabernet, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Gracias por invitarme. Pues la verdad soy más de Syrah. Eso me gusta más. Digamos, imitación de vino, pero bueno. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que imitación? No es porque no sé mucho del tema, porque si no podría argumentar, pero como no soy conocedora, me voy a quedar pero callada. lo que sí sabes es de letras, ¿y qué nos vas a recomendar? Pues mira, cayó en mis manos una novela muy cortita, tiene unas 120 páginas por ahí, que se titula Juvenia, y está escrita por una autora francesa que se llama Nathalie Azoulay. Ella es del 66. La verdad es que yo nunca la había leído, no la conocía de nada, y como estaba cortita dije, pues vamos a echar nota. Y está muy divertida porque es una especie de sátira que hace. Estamos un 27 de enero de años próximos, nos sitúa una fecha exacta, que sale una legislación que dice que está prohibido tener parejas menores de 20 años. Entonces, a raíz de esa obligación, pues hay parejas que tienen que desaparecer, deshacerse, porque lo que procura esta nueva ley es que los jóvenes estén con los jóvenes y los adultos mayores, pues con adultos mayores. Entonces, no puedes tener una pareja a la que tú le lleves, ya sea hombre o mujer, 20 años. Y a raíz de eso, pues empiezan estos... ¿Cuántos pues, artistas en Hollywood se quedarían sin parejas, caray? Deja tu Hollywood. En todas partes, ¿no? Y empresarios. Por un lado, Sabina, que es una ya mujer mayor, que es pediatra, está abogando, es como la fiel creyente, pues que es la única manera también de eliminar estas ideas de que la mujer madura pues ya no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Y que es la que normalmente se va quedando sola, porque los hombres son habitualmente quienes buscan a las parejas de menor edad, ¿no? Entonces empieza un batiburrillo. Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿y a dónde quedaría el dicho de que gallina vieja hace buen caldo? Oye, exacto, ¿no? Entonces aquí trata de recuperar como toda esta noción, ¿no? Y burlarse mucho de esta sociedad contemporánea. Entonces tenemos a Lore, que la acaba de dejar justo su marido Pierre por una chica que se llama Juvenia, que hace un poco también relación al nombre del país o del pueblo donde está sucediendo todo esto. Y él le lleva, más de 20 años, entonces cuando surge la ley, pues se tienen que separar. Juvenia está embarazada, entonces si queda embarazada de Pierre y la ley lo sabe, se le quitan al hijo. Entonces Juvenia va a buscar a Theo, que es otro que siempre ha estado enamorada de ella y que es de su misma edad. Ellos se dedican al teatro. Entonces empiezan a surgir un montón de vínculos. Estamos leyendo los puntos de vista de distintos personajes, de Lore, que es la que abandona a Pierre, de Pierre, por supuesto, de la misma Juvena, de Sabine, que es de las principales, y de Martin, que es un detractor absoluto de esta ley y que va a estar luchando todo el tiempo para que se caiga. Con capítulos muy cortitos, pues vamos
creando esta novela de enredos, ¿no? Precisamente, y haciendo una sátira, porque la verdad es que si te vas riendo conforme pasan las páginas, pues de esta nueva ley que a veces también nos hace pensar dónde queda el placer, ¿no? O sea, cuál es la importancia del placer, cuál es la importancia de la reproducción, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Entonces, en esta sátira se caen un montón de mitos y podemos reconstruir otros porque, pues, finalmente al ser humano siempre vamos construyendo cosas, aunque no nos inviten a construirlas. Híjole, no sé qué decirte, pero como que no se me antojó. No, sí se te va a antojar porque es cortita. Es cortita y te ríes, y nada como una novela en la cual puedas reírte y pues repensar las cosas de otro sitio, ¿no? Nada Y más, mira, al nada final más de cuentas, porque la el niño está tan loco. recomiendas tú. ¿Eh? Nada más porque la recomiendas. Gracias, Jesús. Y Te vas a porque divertir, la puedo disfrutar con esa imitación de vino que tienes en la mano, pero bueno. Sí, no, y está picosita, no creas tú que nada más es esta como crítica burlesca, sino tiene sus momentos picantes dentro de la lectura, así que sí se puede disfrutar. ¿Y cuál es la segunda recomendación? ¿Picante o no picante? No, esta no es picante. Se titula Hermanas, es una novela de una autora argenmex llamada Gisela Antonuccio. Esta novela fue finalista del premio Clarín y es la primera vez que Gisela pues realmente está publicando en México. A mí me gusta mucho la novela, igual está construida por capítulos cortos, así que yo creo que eso siempre, pues yo sí lo agradezco cuando son capítulos cortos porque cuando ya lees en la noche puedes frenar, ¿no? Decir, bueno, me leo este capitulito y listo, paro. Además de, tiene una voz bien interesante, es la historia como el título pues nos lo aclara, ¿no? De dos hermanas, Vanessa y Lorena, perdón. Vanessa es la chica adoptada, mientras que Lorena es la hija biológica, ¿no? Entonces uno pensaría que en la construcción de esta novela, pues vamos a inclinarnos más hacia la visión de Lorena, que va a ser más protegida, que va a sentir más diferencia a Vanessa en cuanto a la crianza, y sin embargo es al revés, ¿no? Vanessa va a ser la niña buena, la que va a aprender a cuidar a su hermana porque sus padres intentan tener una vida burguesa, digamos, o una vida de estilo medio y tienen que trabajar más para poder tener ese dinero, y Vanessa va a ser la que va a empezar a hacerse cargo de su hermana Lorena, ¿no? Entonces las vemos muy unidas en la infancia, se van desarrollando. Lorena tiene distintos problemas de salud al principio, después, por supuesto, cuando entra en la adolescencia va a ser más una problemática de conducta, ¿no? De cómo se va visualizando la propia Lorena, es la que se mete en todos los problemas habidos por haber, y llega un momento en que Vanessa decide que está cansada, ¿no? Que está cansada de ocupar un lugar que no sabemos tan cuál, o que suponemos que para alguien que fue adoptado también debe ser muy difícil encontrar un sitio, ¿no? Y el límite entre el amor, entre la fraternidad o la propia sororidad o querer al otro, pues a veces puede también agotar mucho a esta persona que es la que está siempre dando, ¿no? Y decide en algún momento aplicar a una beca para ir a Italia, porque sus padres, ella siempre desde chica supo que era adoptada, pues le dicen que su familia originaria es de allá, ¿no? Entonces emprende este viaje y es una novela, yo creo, justo del amor, justo de los cuidados, pero también, pues como siempre y como muchas novelas, pues esta construcción de la identidad, ¿no? De quién soy en realidad, cómo me configuro dentro de una familia, cuál es el rol que yo juego, ¿no? Porque uno sea adoptada o no sea adoptada en su familia, pues tiene distintos roles, ¿no? Que a veces cansan y que hay que moverse o hay que rebuscarlos, hay que cambiarse de sitio para que todo este ambiente familiar se reconfigure de otra manera, y eso va mucho más allá del amor, ¿no? O sea, el amor siempre va a primar, pero también tenemos, creo que, esta obligación cuando las relaciones familiares están gastadas, pues movernos de sitio. Híjole, no sabes cuánto te envidio, mi querida Fer. ¿Sabe por qué? Ya quisiera tener una chambita como la tuya, dedicarme nada más a leer. Pero bueno, la fortuna de quienes te escuchamos y te tienen aquí en Entre Washington y México es que estás cada semana con una gran recomendación. Ay, pues muchas gracias, Jesús. Ya sabes que a mí me encanta. Y ambas novelitas, aunque la primera le echaste ojos ahí de disgusto, pero la verdad que la van a disfrutar. Y la segunda, que a mí me gustó mucho, además por el lenguaje también tan cuidado y esa sonoridad que a mí me gusta mucho en las palabras, ¿no? Entonces creo que las dos valen la pena. Ya lo saben, lo más importante es leer con Fernanda Álvarez aquí en Entre Washington y México. Y ahora sí. Gracias, Jesús. Perdón. Perdón, que gracias, te interrumpí. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast.
Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.